Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de la Nauce TV. El día de hoy estoy con el maestro Jesús Medina, próximamente doctor en sociología, un servidor Héctor Oz. Vamos a volver una vez más al tablero internacional. Vamos a tocar el tema que más ha tomado portadas en los últimos días, que tiene que ver con la caída del régimen encabezado por Bashar al-Assad en Siria. Afortunado, desafortunadamente, desde donde lo vemos, desde México, desde muchos países de América Latina, no tenemos siempre muy claro qué es lo que acontece, quiénes son los actores, qué repercusiones tienen. Pero en esta ocasión se hizo mucho ruido precisamente por quiénes son las personas, los actores que están involucrados. Entonces, bueno, por poner un poco de contexto y analizarlo como siempre lo hacemos de forma histórica, de forma rigurosa, más allá de tomar un partido como si esto se tratara de un juego de fútbol. Pues lo que tratamos es siempre de poner el contexto preciso en el que se dan los acontecimientos y bueno, mediante una serie de herramientas analíticas, de geopolítica, de sistemas mundo, pues tratar de entender qué son los cambios que están aconteciendo, pensándolo siempre pues en la dinámica en la que ponemos prácticamente todos los temas que abordamos en este canal, que tiene que ver precisamente con la recomposición del sistema mundial, en términos sobre todo de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos y el surgimiento con ello de nuevos actores. Entonces, bien, lo que tuvimos fue que el 8 de diciembre, tras una ofensiva relámpago que duró 11, 12 días, un grupo rebelde, de los que ahora se denominan rebeldes sirios, tomó la capital. Bueno, empezó tomando ciudades importantes, Alepo, Hama, Homs, y terminó por llegar a Damasco, en donde, bueno, no hubo respuesta por parte de las Fuerzas Armadas de Siria, y se termina con un régimen que había durado ya más de 20 años. En conjunto, el partido Baas, el partido encabezado por la familia de los Assad, había durado más de 50 años en el poder en Siria. Entonces, ese régimen termina. Queremos abordar un poco cuál es el contexto en el que surge esto, recordar que por más que tengamos abandonados muchos conflictos en el mundo, que nos enfoquemos en los más relevantes en términos mediáticos, que son evidentemente el caso de Ucrania, el caso de lo que sucede cerca, pero en el territorio de Israel, de los territorios palestinos, pues lo cierto es que la guerra en Siria lleva más de 11 años, empezó precisamente en este contexto de las denominadas primaveras árabes, sobre lo cual seguramente vamos a comentar de inmediato qué fueron, qué significaron y en qué se tradujeron esos movimientos, por un lado vistos como populares, por un lado vistos como la irrupción democrática en regímenes autoritarios, pero por otro lado lo que sabemos como consecuencia directa es que favorecieron el surgimiento de regímenes muy ligados con esto que conocemos como el terrorismo internacional, ¿no? Con los famosos frentes como Al-Qaeda, sus frentes que se desarrollaron después en Siria, el famoso Estado Islámico, que este programa a lo mejor va a estar sujeto a muchas restricciones por parte de YouTube, pero pues son temas, son nombres que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Famoso Estado Islámico que en la primera década de los 2010, 2014 estuvo controlando buena parte del territorio sirio y bueno, no me quiero extender más con esta situación, simplemente sencillamente mencionar que Siria fue, digamos, un dique de contención a esa política que se vino después de las primaveras árabes, que se trató de, sin duda, de un territorio en el que Rusia e Irán establecieron bases de apoyo importantes y que fueron las que mantuvieron al régimen sirio con vida durante todos estos años. Y lo que vemos ahora, bueno, con este surgimiento de este nuevo grupo, que no es tan nuevo, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que no es más que la recomposición de Al Qaeda después de ciertas diferencias internas. Al Qaeda, el famoso grupo que muchos de ustedes recordarán desde el 2001 precisamente, eh, pues queremos analizar precisamente qué significación va a tener para la zona y para la geopolítica en el mundo, sobre todo pensando pues en lo que hemos comentado siempre, ¿no? Los cambios que están teniendo no solamente en términos bélicos inmediatos, sino en términos de la recomposición estructural del sistema mundo y sobre todo en una zona tan conflictiva desde hace 100 años, que es esa zona del Oriente Próximo, del Oriente Medio, según como se le quiera denominar. Entonces creo que podemos empezar por ahí, Jesús, poniendo algunos puntos sobre la CIE, sobre qué fueron esas famosas primaveras árabes, qué es lo que pasó en Siria durante los últimos 14 años, que insisto, lo tuvimos prácticamente borrado del mapa porque pues, había otros conflictos que llaman más la atención, pero sin duda ha sido un asunto interesante, difícil de rastrear por la cantidad de actores involucrados, pero a lo mejor podemos pintar un panorama más o menos general para quienes no estuvieron enterados durante los últimos 14 y quienes han estado siguiendo más o menos las noticias en los últimos días. Si quieres, por ahí te cedo la palabra y comenzamos. Claro, gracias Héctor. Bueno, en primer lugar creo que es vital eh, empezar, como tú decías, por una contextualización necesaria en términos no solo históricos, sino también geográficos, ¿no? Recordemos que
Para quien no está muy familiarizado, pues Siria comparte frontera con buena parte del así llamado Medio Oriente y sobre todo con entornos, estados, territorios que están en disputa constante, ¿no? Recordemos hacia el norte, pues su vecino Turquía tiene estos intereses particulares, a cierto punto expansionistas, por supuesto, Irak, digamos, descompuesto tras la incursión de Estados Unidos, pero también en recomposición, con intereses chinos ahí también invirtiendo en la cuestión del petróleo y del gas al sur, pues limitando también con Jordania, una parte con Israel, toda esta zona, digamos, de conflicto constante y sobre todo también con Líbano, ¿no? Esto nos habla justamente de la importancia geopolítica, estratégica de Líbano, perdón, de Siria, en un entorno en el cual pues vemos justamente la centralidad de Medio Oriente para la recomposición del modelo mundial y de los procesos pues, desarrollo de los intereses de las grandes potencias que ya hemos abordado a lo largo de diversos momentos aquí en este canal. En ese sentido, también tenemos que volver sobre la cuestión de la primavera árabe, como tú mencionabas, un proceso, una ola de movilizaciones juveniles, principalmente en toda la zona de Medio Oriente y también en el norte de África, que tuvo repercusiones centrales en la geopolítica desde 2011 y que más allá, digamos, de visiones apologéticas que hasta cierto punto se han estructurado, como justamente mencionabas esta lucha popular, juvenil, por democracia, por entornos menos autoritarios, en países como Túnez, Marruecos, Egipto, etcétera, pues también tienen una vertiente, digamos, de intereses geopolíticos externos justamente a esta digna rabia, ¿no? Wallerstein lo diferenciaba sobre todo en torno a dos grandes grupos. Uno que es la vertiente legítimamente, digamos, de descontento popular contra los regímenes autoritarios, que vinculaba a Wallerstein a todo el proceso de los 68, ¿no? De 1900, en los cuales también en esta zona vimos movilizaciones, pues, que buscaban un entorno mucho menos autoritario, pero también una vertiente que algunos otros analistas han desarrollado, que es la de justamente estos extremismos musulmanes, ¿no? En que encontramos la lucha primordial entre Qatar y Arabia Saudita por el liderazgo de la zona. Recordemos que estos dos entornos, sobre todo Qatar, digamos, surge para retar la hegemonía de Arabia Saudita dentro de la zona y por supuesto de Irán, y esto genera que justamente la liberalización política solo sea tomada como una excusa por estos sectores que a la postre delimitan el rumbo de estos países, algo que se dio en buena parte, digamos, de los entornos donde se dieron movilizaciones, que es que los que legítimamente plantean las luchas no son quienes la capitalizan, sino que llegan terceros actores. En este caso, terceros actores con intereses pues bastante turbios, y que, por ejemplo, en el caso de Egipto, pues no se genera un cambio verdadero, solamente ponen a otro títere de Occidente, en este caso a Morsi, que era un peor que Mubarak, sino también con la caída, digamos, de otra serie de regímenes que, si bien evidentemente tenían muchas cosas que criticarles, como el de Gaddafi en Libia, no estaban, digamos, vinculados sobre todo a un descontento popular. Recordemos que en el caso de Libia, pues fue desarrollado por medio de todos estos sectores pagados, ¿no? Los ejércitos pagados que tumbaron al presidente, ¿no? Esto ¿cómo se conecta, digamos, con lo que está pasando hoy en día en Siria? Bueno, porque justamente Siria fue el único país de la región, salvo evidentemente Turquía, Qatar, Arabia Saudita, que salieron muy poco lastimados. Siria fue el único que logró hacer frente a estos procesos, sobre todo, y algunas lecturas lo dicen así, porque en Siria no se da este apoyo por parte del principal grupo que mencionan, que es la Hermandad Musulmana, ¿no? Que es un conjunto, digamos, de grupos extremistas musulmanes que no tienen apoyo dentro de Siria y por ende no pueden desarrollar el mismo tipo de lucha que se da en Egipto y en otros estados del norte de África y de Medio Oriente, ¿no? A esto le añadimos, por supuesto, que pues, la zona de Siria es una pieza fundamental para los intereses de Turquía, quien además de tener importantes diferencias con su vecino del sur,
pues este le estorba para el desarrollo de su proyecto de gasoducto, ¿no? Que llevaría el gas desde Qatar a Turquía, pasando por Arabia Saudita, perdón, y Siria, y después a Europa, ¿no? Un plan que se ve contrastado con el plan de Irán, que era de llevar el gas por Irak a Siria y a Líbano, de donde saldría directamente a Europa. Entonces, como podemos ver, es un tablero de ajedrez en el cual hay múltiples intereses y a esto les tenemos que añadir todavía los intereses rusos, los intereses palestinos, los intereses israelíes, eh, pero bueno, no podemos hacerlo del todo aquí. Lo importante que yo considero que hay que resaltar es que contrario a la visión que se plantea desde Occidente o desde los grandes medios de Occidente, no todos, pero los principales, pues esto no puede ser interpretado como una resistencia digna contra un régimen que en efecto tiene acusaciones graves de violación de derechos humanos y de pues, un régimen autoritario que también acabó, digamos, con la resistencia de izquierda, ¿no? El panarabismo que en algún momento tuvo una importancia central en estos países, pero que evidentemente no es derrocado por este tipo de cuestiones, sino simplemente porque son, digamos, una piedra en el zapato para los intereses de las potencias. Solo para terminar y un poco para tal vez empezar con el análisis que podemos hacer sobre cuál es el entorno que tenemos hoy en día, hay que recalcar un eje central en esto. Unos días antes de la salida de Assad, Irán, Turquía, Rusia y Qatar se reunieron en Doha. Unos días antes se reunieron ahí sin llevar a Siria, por supuesto, y lo cual nos permite entender el por qué Assad deja el poder sin poner resistencia, sin que el ejército haga frente militarmente a los grupos yihadistas, sobre todo porque, bueno, hay que entender que no es lo mismo una serie de grupos rebeldes, como ellos quieren decir, extremistas musulmanes, con el poderío que tiene un ejército regular como el sirio y aún más con el apoyo de la aviación y el armamento ruso e incluso iraní. Entonces, esto no es, digamos, una caída como tal, sino que nos parece reflejar algo que muchos analistas geopolíticos ya están planteando, que es una salida pactada entre los grandes intereses, en los cuales, no obstante, se vuelve curioso, ¿no? Desilvanar qué es entonces lo que Rusia está sacando e Irán están sacando de este pacto, porque la salida de Assad de Siria los deja en una muy mala posición, principalmente a los intereses, como decía yo, expansionistas de Turquía y a los intereses también de Israel. Entonces, cada actor está tomando sus posiciones y sin lugar a dudas, esto va a tener repercusión en los procesos futuros, no solo en la región, sino a nivel mundial. Sí, yo creo que es interesante y bueno, es parte de la complejidad del asunto, ¿no? Como decíamos, pues es un proceso que tiene más de 10 años, más de una década, suscitándose con precisamente la participación de distintos actores en distintos niveles y que vienen precisamente de todo este tipo de movimientos. No digo yo, por resumirlo de alguna manera, yo creo que lo que veíamos en Siria, al menos hasta ahora, y veremos cómo se va a desenvolver, es precisamente la reproducción de distintos conflictos a escala internacional en ese pequeño territorio, ¿no? Pequeño, pero importante, trascendente, por como tú dices, su posición geográfica. Y aquí es pues, donde volvemos a lo mismo, ¿no? Geografía es destino, al final de cuentas y es el enlace precisamente entre la península arábiga, entre el Medio Oriente, entre esa península controlada por Turquía, que ha sido fundamental durante miles de años o 1000 años o qué sé yo. Entonces lo que veíamos en Siria desenvolverse era el conflicto de Irán contra Israel, porque Siria era una parte importante precisamente de ese famoso eje de la resistencia, y sabemos que en buena medida el gobierno de Al-Assad sobrevivió. Como tú comentabas, por el apoyo de las fuerzas, sobre todo aéreas rusas, ¿no? Bombardeando, controlando ciertos lugares, pero indudablemente el mayor soporte sobre tierra de Siria eran las milicias de Hezbollah, era la gente de Hezbollah que precisamente por eso pudieron resistir a los avances de Israel hace unas cuantas semanas, porque llevaban décadas, o una década al menos, participando en acciones militares de peso, combatiendo principalmente, y eso hay que reivindicarlo como muchas veces se nos olvida que quien gana la Segunda Guerra Mundial
es precisamente la Unión Soviética, pues aquí hay que resaltar que quienes derrotan efectivamente al Estado Islámico y esa forma que es quizá la más arcaica de Islam que puede existir y la más violenta, etcétera, etcétera, contra otras comunidades, son las fuerzas de Hezbollah, son las fuerzas del chiismo, son las fuerzas apoyadas por Rusia hasta cierto punto, pero las que controlan el territorio al final del día son las fuerzas de Irán, que por eso será interesante ver todo eso que pierde en esa parte sur de Siria que conectaba precisamente con el Líbano y con las fuerzas de resistencia en esa zona, pues ahí es donde va a estar el mayor impacto para un régimen que por otro lado, pues no podemos dejar de mencionar que hay una crisis interna también en Irán, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al caso de Siria, teníamos ese conflicto entre Israel e Irán, teníamos evidentemente el conflicto mayor, si ustedes quieren, de Estados Unidos y Rusia, ese conflicto que ha estado ahí, que se ve de forma más expresa ahorita en el caso de Ucrania. Teníamos un caso histórico, un conflicto histórico como es el de Turquía con esa población kurda que ha intentado armar un Estado a veces, que ha desafortunadamente ha sido instrumentalizada por las grandes potencias de la zona. Los kurdos han sido usados como carne de cañón en muchos sentidos y también han apoyado voluntariamente con ese afán secesionista, con ese afán de crear un Estado. Apoyaron a los Estados Unidos, apoyaron al régimen turco en su momento. Están divididos, no es un solo Kurdistán como muchos quisieran verlos. Y por último, y yo creo que lo más importante o uno de los factores más importantes es algo que desde Occidente nos cuesta trabajo ver, ¿no? Y que es la importancia, sin duda, de la religión y del aspecto político que tiene la religión en la zona. No es lo mismo esta asociación de los hermanos musulmanes que empieza a cobrar poder en Egipto y terminó precisamente con un presidente en Egipto, después de esa primavera árabe, que después es destituido, ¿no? Por quien está ahora al cargo en Egipto, que es Al-Sisi, y que hablan de que tiene más de 40.000 hermanos musulmanes en prisión, que era más o menos lo que se estaba manteniendo desde Al-Nasser y Mubarak. Entonces, bueno, lo que vemos son precisamente cómo estas distintas ramas del Islam también han tenido conflictos históricos entre ellas. Eh, este grupo HTS se separa en su momento de Al-Qaeda. Muchos de estos grupos, insisto, sobre todo los chiitas, los apoyados por Irán, son los que combaten a la resistencia perdón, a los grupos más despóticos o más atrasados en ese sentido cultural, si usted quiere, que son los del famoso Estado Islámico, ¿no? Y lo que vimos estos últimos días es que hay intentos de que reviva ese Estado Islámico. Estados Unidos e Israel entran a territorio sirio precisamente para bombardear posiciones que ya estaban más o menos controladas, porque lo que vamos a ver es un caos. Es el caos que se desata toda vez que las fuerzas rusas, que las fuerzas de Irán ya no están para controlar el terreno y que efectivamente lo que vemos es, como bien lo mencionas, que el ejército sirio se replegó, ni siquiera se retiró, sino simple y sencillamente dobló las manos, entregó las armas y lo que vamos a ver, bueno, es que hay un lavado de cara a esta organización, al HTS, a su líder, al Golani. Ahora se presenta ya no como un talibán, como hace 20 años, cuando él empezó luchando en Irak precisamente. Pero bueno, vimos lo que pasó con los afganos, no vimos lo que pasó con los talibanes, precisamente que también tras ellos mismos hacer una campaña de publicidad muy amplia en redes que incluso los llevó a sentarse con el gobierno chino, pues lo cierto es que lo que sabemos que se impone cuando se impone un tipo de gobierno en este sentido, pues es lo que se conoce como la ley de la Sharia, ¿no? Una ley única que respeta los preceptos más antiguos, menos interpretados del Corán, más a rajatabla, y que tiene Arcaicos, sin duda. arcaicos. Sí, arcaicos y que tiene sin duda repercusiones, sobre todo pensando en un país como Siria, que era un país que bien o mal desde el 46, desde que se forma como nación independiente, más allá de cómo se haya formado, pues era el único país aconfesional de la zona, es decir, un país donde había una multiculturalidad, donde las poblaciones cristianas, donde las poblaciones alauíes, donde los drusos tenían cierta preeminencia incluso en la sociedad y que fueron respetados por ese régimen del partido basista, ¿no? Mencionabas un poco la cuestión del panarabismo y bueno, yo nada más quisiera terminar con eso. Es un mito también de que Estados Unidos haya creado al ISIS y demás. Lo que sí es cierto es que se ha apoyado en ellos y los ha instrumentalizado porque hay una paradoja. Estos grandes grupos que mencionamos, los hermanos musulmanes, el salafismo, el wahabismo, la dirigencia, por ejemplo, de Arabia Saudita, son los más conservadores, los más arcaicos, los más tradicionales, pero eso es lo que tiene que quedar claro, son al mismo tiempo los más ultraliberales en términos económicos. Son los que permiten la intervención extranjera, que llegue Exxon, que llegue Repsol a llevarse el petróleo, cosa que no permitían el régimen sirio, cosa que no pasaba en el régimen de Gaddafi, cosa que no pasaba, bien o mal, en el Irak de Saddam Hussein, que también era del partido basista, ¿no? Entonces, pues de nuevo aquí no se trata
de plantear buenos y malos, de decir estos son dictadores y estos son demócratas, pues simple y sencillamente más o menos de tratar de pintar un panorama, por complicado que parezca, de cómo la política no siempre se dirime en los términos en los que quisiéramos verlos desde nuestras democracias liberales occidentales, ¿no? Autocracia, sí, puede ser, pero una autocracia que más o menos mantiene estándares de vida razonables frente a otros territorios en la zona, qué sé yo, cuando hablábamos de Libia de antes del 2011, no hablábamos de Sudán, no hablábamos del Congo, hablábamos del país más desarrollado en África, ¿no? Y lo que pasó en Libia, yo con ese término, pues es muy probablemente lo que vamos en Siria, ¿no? Libia es un territorio fragmentado, controlado por tres fracciones que se autoasumen como gobierno, y ojo, lo que ha pasado en Libia es un aumento del tráfico de personas, un aumento del narcotráfico, un aumento del surgimiento de este tipo de grupos yihadistas, de esta yihad menor, que es precisamente la que tiene que ver con el terrorismo, y muy probablemente eso sea lo que veamos en Siria, ¿no? Después de que los grupos chiitas, que son, digamos, los más modernos dentro del Islam, ya no están en la zona, pues lo que vamos a ver es el resurgimiento de grupos como el ISIS, las fricciones con estos nuevos grupos de Al Qaeda encabezados por el HTS, y veremos, los intereses turcos son importantes. Erdogan, pues yo creo que es quien mejor ha jugado sus cartas en los últimos 4 años, ¿no? Jugando con Rusia, jugando con la OTAN. Recordar eso, ¿no? Que es el alfil de la OTAN, la cabeza de turco de la OTAN en el territorio de Asia, ¿no? Entonces, bueno, insisto, más allá de que sea bueno o malo, o que si se cayó una dictadura y regresa a la democracia, pues creo que hay que poner otra perspectiva, ¿no? Para este tipo de cuestiones. Claro, y sobre todo porque, pues, o sea, como lo planteas, a ver, la región ha sido un cúmulo de intereses y de grupos, no de ahorita, no de cuando los ingleses destrozaron al imperio otomano y hicieron un desastre ahí de nuevos países, sino de miles de años. O sea, la zona tiene múltiples intereses religiosos, políticos, económicos, que hacen muy difícil establecer justamente quiénes son exactamente los actores y qué este tipo de estrategias desempeñan. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, con la caída de Assad, algunos grupos palestinos terminan, digamos, lamentando la situación, al igual que Corea del Norte, que ellos sí la tienen muy clara, pero el resto no lo tienen del todo claro. Había grupos dentro de Hamas que no estaban, digamos, apoyados o apoyando al régimen de Assad en Siria. También los intereses, como decías, de Hezbollah, de Irán, etcétera. El mismo Erdogan, ¿no? Evidentemente no es Ataturk, tiene intereses expansionistas que no sé hasta dónde son liberales, hasta dónde ocupan el capitalismo, hasta dónde son, digamos, como decías tú, asentados también en las ramas más ortodoxas del Islam en toda la zona. Y bueno, ya ni hablemos, por supuesto, como mencionabas, de las milicias kurdas que también tienen sus propios intereses y sus propias reivindicaciones. Lo que sí yo quisiera añadir a esto, Héctor, y que me parece vital es que incluso si lo vemos desde los términos democráticos occidentales, que afortunadamente cada vez más la gente empieza a cuestionarse que eso sea lo más moderno y lo más útil, o al menos un modelo para exportar a todos lados. Lo cierto es que, por más que nos guste o no el régimen de Assad y más allá de las burdas críticas clásicas de Occidente, ¿no? En términos de las dictaduras, esas malas, ¿no? No las buenas, las de Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. El partido de Assad, Bas, tuvo una victoria aplastante en las últimas elecciones, a mediados de este año, logrando tres cuartas partes del poder legislativo, mientras que ganó casi con el 90% el ejecutivo. Más allá de que esto podría atraer cierta escena de la película satírica de Sacha Baron Cohen, el dictador, el descartar estos datos como evidencia de un apoyo popular es un modus operandi de Occidente, ¿no? No ha tenido empacho en cancelar resultados electorales, por ejemplo, en Rumania hace unos días, como lo hizo cuando ganó el partido prorruso, y ese es el tipo de democracia y de libertad que Occidente ha exportado, ¿no? Y después de todo, es un tipo de democracia que solo aceptan cuando ellos ganan. Entonces, tenemos que ir más allá de esas claves justamente para entender la situación y para, como tú decías, entender hacia dónde va. El pueblo sirio ha sufrido mucho y esa transición pacífica, porque se supone que es por eso Assad dejaba el poder y no peleaban, no va a mejorar la situación. ¿No? El régimen extremista islámico amenaza justamente a buena parte de la población, principalmente, como tú decías,
la población cristiana que está ahí, y esto amenaza también con volverse una crisis humanitaria, Claro. además de agravar, digamos, lo que ya existe en la población, ¿no? También la situación en Líbano. Esto va a tener una repercusión incluso dentro de Europa por todas las peticiones de asilo que van a empezar a tener. Y por último, y ya con esto me gustaría cerrar, todos los intereses están tan, pero tan difíciles de desentrañar que cómo estaremos que ahora estos extremistas musulmanes hablan con Israel. El sionismo, hay que dejarlo claro, no es judaísmo, pero es sionismo. Pero bueno, en teoría se supone que sería su enemigo natural y hablan con ellos para entablar conversaciones y llevarse bien. O sea, eso nos deja claro que esto no es necesariamente asentado en una cuestión religiosa. Son cuestiones religiosas llevadas al terreno político y sobre todo económico, eso, económico, lo que están delimitando las alianzas. Porque bueno, a cualquiera le parecería una locura, ¿no? Que otomanos, extremistas musulmanes y extremistas judíos estuvieran de la mano, ¿no? Bueno, vamos a añadir también de una vez al Papa y el extremismo cristiano, pues para hacer de una vez la foto perfecta las, de las religiones abrámicas que, debo de decirlo, pero en mi opinión, tanto daño le han hecho al mundo occidental. Yo creo digo, más allá del interés que ha suscitado esta cuestión de Siria, yo estaba pensando la semana pasada que íbamos a tener que hacer una serie titulada ¿Qué gobierno liberal se acaba hoy? Porque vimos lo que pasó en Corea del Sur, un intento de golpe de Estado, vimos lo que pasó en Francia con el gobierno de Macron tambaleándose, hemos visto sucesivamente y sucesivamente cómo gobiernos de estos que ahora se llaman populistas y de derechas llegan al poder, ¿no? Y lo hemos intentado explicar proveyendo ciertas herramientas, tan solo con el caso de Trump, ¿no? Pasó efectivamente lo que comentabas en Rumania, como en el momento en el que un candidato, yo ni diría ni siquiera prorruso, simple y sencillamente antioccidental o antiliberal o iliberal, como les gusta ahora decir, los ganan las elecciones, pues entonces las elecciones ya no valen. Lo mismo acá, ¿no? La acusación, como decías, recordando esta película, no, las elecciones no valen porque es una dictadura. Con el argumento de que se manipula la población. Bueno, si no se manipula la población en Occidente, pues yo no sé exactamente qué es lo que se entiende por manipulación, ¿no? Entonces, efectivamente, digo, por cerrar esto de alguna forma, es complicado entender el 14 años de conflictos, es complicado entender la influencia de los actores en la zona. Por ejemplo, hace rato veía yo la noticia de que regresan miles, o si no es que cientos de miles de desplazados sirios de Turquía hacia Siria una vez que cae el régimen de Assad, celebrando la caída del régimen. Yo me pregunto, ¿será eso o son expulsados de Turquía de regreso a Siria para generar más inestabilidad, para que Turquía pueda establecer ese colchón que le ha interesado? Turquía, efectivamente, movido por intereses neotomanistas, si se quiere, pero también por esa visión de los hermanos musulmanes que se implementaron en un momento muy concreto durante el gobierno de Erdogan, ha intervenido no solamente en Siria, ha intervenido en Chipre, tiene una decisión ahí, tiene problemas con Grecia. Recordemos, por ejemplo, que en Libia hay enfrentamientos directos entre turcos que apoyan a una de estas facciones de las que mencionaba yo, y rusos que apoyan a otra de las facciones. O sea, enfrentamientos bélicos entre los ejércitos rusos y turcos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente se trata de una zona conflictiva, como bien decías. Yo escuchaba a algunos analistas decir, no, pues es que esto parece 1921 y entonces nos estamos repartiendo la zona otra vez después del desmembramiento de ese imperio otomano, ¿no? Pero también tienes razón, es cierto que esa zona ha sido conflictiva desde el 700 antes de Cristo, desde el 700 de estos tiempos, cuando empiezan esas disputas entre grupos que tienen que ver con un carácter religioso, e inevitablemente el Islam tiene esa vertiente que nosotros nos laicizamos y nos secularizamos como cristianos o como católicos, pero el Islam tiene esa vertiente que inevitablemente lo lleva al terreno político, ¿no? Por eso habla de los califatos y de los emiratos. Siempre es la cuestión religiosa, sí, pero con un trasfondo político porque impone una ley al final del día. Entonces, esa disputa es entre grupos más moderados, grupos más ortodoxos, que es la palabra que yo buscaba hace rato y se me escapaba, y entre grupos más tradicionales en ese sentido, influye también en la forma de concebir las propias economías, las políticas, las estructuras en ese sentido de los países. Y yo creo que eso es lo que hemos visto en los últimos 50 años en la región, ¿no? Un Afganistán más o menos desarrollado, más o menos liberal, eh, tras la entrada del ejército soviético, del ejército ruso, lo que pasa después con los famosos Freedom Fighters, esta gente apoyada por los Estados Unidos precisamente en contra de la invasión o de la participación soviética.
que a la larga se ve traducida en el surgimiento de los famosos talibanes, ¿no? Que fue lo que vimos a principios de este siglo. Ese cuento lo hemos visto varias veces y seguramente lo seguiremos viendo porque si bien aquí parece que el actor principal fue Turquía y como decías Qatar por otro lado, lo que es inolvidable es que los Estados Unidos, y a lo mejor con eso cerramos, pues siguen manteniendo intereses en la zona, ¿no? Intereses que se veían tan solo manteniendo una presencia militar en Siria en contra de cualquier resolución, en contra de cualquier derecho internacional, como ya lo hemos señalado, en contra de la propia iniciativa del gobierno de Al-Assad, solamente que no tenía las fuerzas para echarlos del terreno. Entonces los Estados Unidos estaban controlando refinerías, controlando pasos de gasoductos, de oleoductos, etcétera, etcétera, y veremos cómo se van desarrollando todos sus intereses. Pues nada más por terminar, hoy no salió en la plática, pero no dejar de señalarlo, el actor que ahora sí no pinta en el cuadro es China. China que vimos intervenir en otras cuestiones de manera un poquito más vocal, más activa, ahorita está callada, ahorita está, digamos, rezagada, a lo mejor a la espera de ver estos acuerdos, pero sin duda vamos a ver cómo los próximos años tiene que tomar ese papel, digamos, con mayor iniciativa, ya para poner ciertos grados de control, de llevar la política hacia otros derroteros, o si no, lo que vamos a tener es esa prolongación de este conflicto, mientras que los Estados Unidos sigan teniendo su influencia en la zona y sobre todo sobre ciertos grupos, Qatar, los hermanos musulmanes, etcétera, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, China ahorita está callada, pero lo cierto es que es un revés importantísimo para sus intereses. O sea, básicamente le están cortando la ruta de la seda con esto, o bueno, le están haciendo aún más inestable justamente esta ruta tan importante. Lo mencionaba yo, tiene intereses y acuerdos importantes con Irak, que está, digamos, tratando de recomponerse después de todos estos años de lucha y de guerra, y sin lugar a dudas, tendrá que plantar cara, porque esto es un golpe sin lugar a dudas. Tienen otras opciones, obviamente, ya capitalizaron, digamos, sus posiciones en África, en el norte de África, pero lo cierto es que en algún momento van a tener que pronunciarse al respecto. Y mantener el ojo en países precisamente como Turquía o como la India, ¿no? Que con esos discursos soberanistas, pues a veces juegan por un lado, pero a veces siguen apoyando el capitalismo más liberal y más el que ha sido hegemónico durante los últimos 40, 50 años, ¿no? Pues bueno, quisimos abordar el tema, independientemente, bueno, de la complicación de poder resumir en unos pocos minutos década y media de conflicto y que, bueno, no están claras todavía las decisiones. Ya hay bueno, por terminar de señalarlo, ya hay un primer ministro en Siria, ya hay un gobierno en teorías constituido, que fue precisamente el que gobernaba esa región, de la que nunca se pudo remover a esta gente, la gente del HTC, que era la provincia de Idlib. Ya está ese gobierno constituido, ya está en acuerdos con ciertos gobiernos de la zona. Como decía Jesús, veremos, por ejemplo, si Rusia mantiene sus dos posesiones en términos militares, pues quiere decir que efectivamente hubo un acuerdo en ese sentido, que Al-Assad era insostenible, pero que no se va a modificar demasiado, al menos para Rusia, ese punto que es vital para su acceso, sobre todo a África y al Mediterráneo, ¿no? Pero veremos en los siguientes días, seguiremos pendientes de ver cómo se van desarrollando las cuestiones y pues una vez que lo tratamos, pues no olvidar el tema, ¿no? Y ver precisamente este nuevo régimen, cómo se consolida en el poder, si es que lo hace y qué implicaciones tiene ello para la población siria, para las minorías y pues en general, para sus territorios, porque luego pues lo tocamos y lo dejamos por diversas cuestiones, porque la información es mucha, pero bueno, mantener el ojo sobre cómo se desarrollan estas cuestiones. Pero bueno, creo que por aquí la podemos dejar, Jesús, salvo algún comentario. Y pues agradecerles a todos que nos hayan acompañado, pedirles por ahí la suscripción al canal, el like al video, el comentario, alguna duda, si es que no nos pudimos explicar bien o cualquier recomendación de temas por aquí, estamos en contacto. Gracias a todos. Buenas tardes.